¿Servido? Bueno, señores, entonces, aquí está. Una preguntita, jóvenes. ¿Con ustedes ya miramos la parte de flotabilidad y estabilidad? No. No, no hemos visto eso. Estamos atrasados, señores. Bueno. Chicas, listo, listo. Ya les comparto. Un momentico, chicos, estoy cuadrando aquí. Estoy cuadrando aquí la presentación, ¿vale? Bueno, ahora sí. Entonces ya les voy a compartir la pantalla, ya creo que estamos grabando aquí. Entonces, listo, señores. Bien, señores, entonces el tema de hoy, por favor, ¿me confirman? ¿Sí se está mirando ahí la pantallita? Señores. Sí, vale. Listo, señores. Entonces el tema del día de hoy hace referencia a la parte de flotabilidad, ¿cierto? El tema completo se llama flotabilidad y estabilidad. Estabilidad, ¿vale? Este es un tema bastante agradable, muchachos. Es un tema bien interesante que tiene una historia, ¿no? Tiene un cuentico bien chévere, ¿no? Incluso les comento aquí entre nosotros. Ese cuentico yo lo utilizaba para mi hijo cuando él estaba más pequeño, ¿no? Dentro de las mismas historias le contaba que yo creo que ustedes ya se lo saben. Ahorita lo charlamos. Entonces, mire, repito, el tema se llama flotabilidad, ¿no? Flotabilidad y estabilidad. Entonces, hablemos un poquitico a ver sobre estos conceptos. ¿Qué entendemos sobre cada uno de esos conceptos? ¿Qué entendemos comencemos por el final. ¿Qué entendemos por estabilidad, señores? ¿Qué es para ustedes estabilidad? Un equilibrio. Equilibrio. Sí está relacionado con el equilibrio. ¿Qué más entendemos por estabilidad? ¿Quién más? No es la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a su posición original después de inclinarse con respecto a un eje horizontal. Muy bien, listo. Muy bien, Isabela. Entonces, vea, pero hablemos, ese es el concepto al que vamos a llegar nosotros aquí, muy bien, ¿cierto? Pero hablemos ahorita de un concepto, eso es lo que usted me está diciendo, se aplica bastante en la parte de fluidos, ¿cierto? Ahora vamos a aplicarlo
ustedes lo han escuchado, ese término mucho en vehículos, ¿no? Entonces decimos, mire, tenemos ese cuerpo y tenemos aquí este otro cuerpo, mire, ¿no? Vamos a imaginarnos que estos dos son carros, ¿no? Sino que lo estamos viendo de frente. Digamos que son los carritos ahí sin diseño, ¿no? ¿Listo? Ahí. Para que vaya tomando forma, vamos a hacerle aquí unos, ¿cierto? Algo como así, ¿no es cierto? Ahí, no sé si ahí ya aparece. Este es un camión, pues, ¿no? Y aquí vemos, pues, mire, esta es la carretera, ¿no? Y vuelvo a la misma situación. Entonces, mire, aquí vemos, ¿listo? Bueno, este no sé qué tanto se parezca a un carrito ahí, ¿no? Es un carro pequeño, ¿no? Este es ¿qué llamarlo? Que es un carro, un taxi, digámoslo aquí, pues. Ahí, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto ahí, de buenas a primeras, señores, ¿cuál de los dos carros es más estable? Entonces, ¿ustedes qué me dirían? ¿Y por qué? El taxi. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? ¿Por qué, perdón? Porque es más ancho, más bajo. Por su momento de inercia. Por su momento de inercia, esa es una buena razón. El otro compañero dio otra muy buena razón, ¿cierto? ¿Que es cuál? Que es más bajo. Él dijo, mire, este es más bajo. Sí, claro, observen, este carro es más bajo que este de acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros ya vamos como entendiendo un poquitico de la palabra estabilidad, ¿no? Entonces, uno escucha mucho eso, ¿no? En los vehículos, ya, no, uy, este carro no es tan estable. O ve, tendrás cuidado si vas a meterle bastante carga a este carro, como muchos lo hacen, ¿no? Que llegan y le suben, mejor dicho, hasta donde nomás, ¿cierto? Entonces, verás, tienes que irte despacio y tienes que tener cuidado porque un carro así, si lo carga mucho, ¿no? Hacia arriba, pues deja de ser estable, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que llegue una fuerza, por ejemplo, el viento, ¿no? O que tome una curva a muy alta velocidad, ¿no? Fácilmente este vehículo se va a voltear, ¿cierto? Mientras que un vehículo como estos, que como dijo el compañero, está su centro de gravedad, supóngase que es este, está más pegado al piso, este carro pues va a soportar más fuerzas, por ejemplo, cuando vaya a cruzar, este puede soportar una fuerza de cruce, llamamos fuerza centrípeta, centrípeta en este caso, ¿no? Creo, ¿cierto? Entonces, mire, la va a soportar más tranquilamente, ¿no? Va a aguantar más antes de llegar y voltearse, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, por eso ustedes ya pueden empezarse a preguntar por qué esos carros de carrera son tan bajitos, ¿no? Miren, su centro de gravedad se encuentra muy cerca al piso, ¿ok? Porque ahí, como ellos andan a unas velocidades muy altas, ¿no? Se presentan ahí aceleraciones muy altas, entonces las fuerzas a las que están sometidas son fuerzas muy elevadas. Y si no tiene su centro de gravedad muy cerca al piso, pues fácilmente ellos, con esas velocidades a las que están expuestas, fácilmente, ¿cierto? Se elevarían, ¿no? Se elevarían y se voltearían, ¿ok? Esa es una de las razones, pues. ¿Vale? Entonces, efectivamente, ¿no? Cuando un cuerpo está bien diseñado desde el punto de vista de estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pueden haber fuerzas aplicadas acá, pero si esas fuerzas están dentro de los límites contemplados en el diseño, entonces el carro, ¿cierto? Una vez que esta fuerza se elimine, el carro volverá a su posición original, ¿no? O podrá soportar esas fuerzas, ¿ok? Bueno, eso hablando de sólidos. Hablando de fluidos, pues ya la compañera lo dijo, ella dijo el concepto, ¿no? La estabilidad es la tendencia o capacidad que tiene un cuerpo, ojo, no es una fuerza, ¿no? Es la tendencia o capacidad que tiene un cuerpo de volver a su posición original, ¿no? Cuando se le ha sometido a otras fuerzas. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Miremos, por ejemplo, una lancha. Imaginemos, muchachos, las lanchas de allá de la cocha. Estoy haciendo esto de frente, ¿no, señores? Mire, de frente.
para que ustedes se den cuenta aquí. Bueno, entonces observen, miren. Cuando estas lanchas, si estas lanchas están bien diseñadas, ¿no? Entonces, mire que ellas están sometidas a muchas fuerzas de este tipo. Por ejemplo, las mismas fuerzas producidas por las olas. Repito, imaginémonos que estamos en la cocha, ¿no? Entonces, mire, las mismas fuerzas ocasionadas por el oleaje, ¿no? Hace que esto empiece a moverse. Mire, ¿no? Las olas de aquí, listo, le están ejerciendo movimiento, le están ejerciendo fuerza. Pero si está bien diseñada, ella, listo, se moverá, claro. Va a llegar un momento en donde esto se mueve así, ¿no es cierto? Pero ella llegará y volverá otra vez a ponerse en su posición original, que es la que ustedes conocen, ¿no? A veces llegan las personas, ¿no? Y hacen esto. Llegan aquí, por ejemplo, llega alguien y se para ahí, miren, se para en los extremos, ¿sí o no? ¿Listo? Y comienza a hacer fuerza hacia abajo, ¿no? Y hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Entonces comienza a darle ese movimiento de vaivén. Si esta lancha no está bien diseñada, con cualquier movimiento que haga el tipo que está aquí arriba, haciéndose el chistoso y comienza a jugar ahí, pues fácilmente se puede voltear esa lancha, ¿no? Entonces miren, muchachos, que estos conceptos que nosotros vemos aquí son demasiado importantes, ¿no? En el diseño de máquinas, de artefactos, de mecanismos en general. Son muy importantes y hay que tomarlos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, ¿sí? Estos conceptos los maneja muy bien un ingeniero, ¿cómo es que se llama? No sé si el nombre es marítimo, ingeniero de aguas, creo que les dicen en Perú, pero los que diseñan barcos y todo ello son gente que esto es pan del día, ¿no? El manejar bien esos conceptos de estabilidad, de flotabilidad, especialmente flotabilidad en cuerpos sumergidos. Nosotros aquí la flotabilidad de cuerpos sumergidos la manejamos a nivel de teoría, pero no a nivel de cálculos porque esto no es nuestro tema. Bien, ok, señores, entonces, esto como para que les quede claro, ¿no? La estabilidad es eso. Un cuerpo siempre se va a ver sometido, ya metiéndonos en el cuerpo como tal, en el cuento. Miren, un cuerpo como este que está aquí, miren, esto es una boya, ¿no? Entonces, si observan, miren, por efecto de las fuerzas que aparecen dentro del mar o el mismo viento, este cuerpo se va a estar moviendo, ¿no? Y quien diseña estas boyas tiene que considerar más o menos un máximo de estas fuerzas. Y con base en ese máximo normal que se presenta en el mar, pues él diseña estas boyas. Pero, por ejemplo, pues, no sé, yo pensaría que de pronto esas fuerzas de tsunami y todo eso, de pronto no están consideradas dentro del cálculo de estas boyas, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas producidas por un tsunami, los huracanes, son fuerzas extremas, ¿no? Que normalmente pues no se dan en los sitios donde ellos colocan estas boyas. Si así fuera el caso, si estas boyas se van a colocar en sitios donde normalmente van a estar expuestas a estas fuerzas que les digo, pues entonces ya tendría que considerarse esos otros parámetros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mire, esta boya está diseñada ¿para qué? Para que se esté moviendo, ¿no? Para que esté haciendo esto, de acá para acá. Están diseñadas para eso. ¿Listo? ¿No? Pero repito, para este movimiento que lo da unas fuerzas que están dentro del diseño. ¿Listo? Por eso es que ellas no se volteen de una, ¿no? Ellas permanecen ahí. Incluso hay algunas boyas que resisten el peso de personas. Aquí se puede subir una persona y ellas se mantienen ahí, ¿no? Bueno, entonces eso para que lo tengamos presente. Ahora vamos al tema principal, que es la parte de flotabilidad. ¿Qué entendemos por flotabilidad? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de flotabilidad? ¿Cuerpo sobre el agua? Un cuerpo sobre el agua, exacto. Eso es lo que se nos viene a la cabeza, miren. Es un concepto que no está mal, está bien, pero no es completo. ¿Listo? Pero muy bien. Ese es el concepto que se nos viene a nosotros. Entonces decimos, mire, flotabilidad de una sola. En nuestra mente nos imaginamos el nivel de la superficie y nos imaginamos un cuerpo ahí. Eso nos imaginamos. Bien, repito, no está mal, pero sí está incompleto, ¿ya? Entonces, miren, cuando hablamos de flotabilidad, señores, no solamente tenemos que considerar este caso,
sino también, bueno, imaginémonos que esto es el fondo de este gráfico, y llámese río, piscina, mar, este es el fondo. Entonces, cuando hablamos de flotabilidad, también tenemos que considerar el caso en el que el cuerpo se encuentra dentro del fluido. Profe, ¿cómo así? No, profe, eso está mal, así no es. Entonces, verá, para poder definir eso, tenemos que ir, bueno, tenemos que ir al concepto, ¿no? De qué es flotabilidad, ¿cierto? Y después hablamos de esa pequeña historia que yo sé que usted ya se la sabe. Entonces, miren, ¿qué es la flotabilidad? Entonces, para definir la flotabilidad, vamos a nombrar unos términos que para ustedes también son conocidos, que son empuje, fuerza boyante, ¿cierto? Ya ponemos aquí. Fuerza boyante, o también fuerza flotante, ¿cierto? Estos tres términos, señores, hacen referencia a lo mismo. ¿A qué? Ojo, a una fuerza. Todos esos hacen referencia a una fuerza. Ahora sí, entonces ponga atención. Algunos autores pues le dicen empuje, otros le dicen fuerza boyante, otros le dicen fuerza flotante, ¿cierto? Creo que hay otro término para eso, pero ahorita la verdad no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es la flotabilidad? Entonces, observen. La flotabilidad, señores, es más o menos, para que me entienda un poquito. La flotabilidad, señores, es como lo que pasa en nuestro cuerpo cuando a usted le entra un virus. ¿Qué pasa en el cuerpo? Que automáticamente apenas entra un virus o apenas entra un cuerpo extraño a nuestro cuerpo, el cuerpo empieza a actuar, ¿cierto? Y se pone firme todo el cuerpo y comienza, no, saquemos a este virus, saquemos a este cuerpo extraño, demostremos que este cuerpo no debe estar aquí porque no es de nuestra naturaleza. Así actúa, ¿no? El virus y todo ese cuento, ¿no? Entonces, mire, nuestro cuerpo llega y empieza, ¿cierto?, a tratar de sacarlo. Y para eso, pues, se empieza a expresar de diferentes maneras. ¿Cómo? El cuerpo le comienza a dar fiebre, ¿cierto? Esas son formas de expresar, ¿cierto?, que no está de acuerdo con ese cuerpo y trata, ¿no? Ya con eso, con algunas otras manifestaciones como diarrea, vómito y todo eso, ¿cierto? Ya empieza a actuar nuestro cuerpo humano. ¿Por qué hago esta relación? Ojo, solamente para explicar el concepto de flotabilidad. Entonces, en la parte de flotabilidad, ¿no? Haciendo un símil, cada vez que un cuerpo extraño, ¿no?, un cuerpo cualquiera, entra en contacto, ¿cierto?, con un fluido, automáticamente, apenas el cuerpo entra en contacto con el fluido, ahí mismo aparece una fuercita aquí, dice, no señor, usted no es de aquí. Mire, ¿sí se da cuenta? Ahí mismo, mira, aparece una fuercita. Apenas llegó usted y colocó un cuerpito, cualquiera que sea, usted lo colocó ahí mismo, mire, empieza a aparecer esta fuerza automáticamente, ¿cierto? Esta fuerza que usted mira aquí, que la acabé de dibujar, es la que se conoce como la famosa fuerza boyante, empuje o fuerza flotante. Y como se puede dar cuenta, señores, esta fuerza actúa siempre vertical. Mire, es una fuerza vertical, ¿cierto? Y actúa siempre hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba, ¿cierto? Entonces, observemos. Llega usted y metió una piedra, ¿no? Entonces, ¿qué le dije que era el concepto? Que apenas mete usted un cuerpo ahí, automáticamente, ¿cierto? El líquido, el fluido, llega y empieza a actuar, ¿no? Diciendo, no, señor, no, usted no es de aquí, váyase, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la piedra, pues, tiene un peso, ¿no? Mire, tiene otra fuerza, mire, ahí empieza, ¿no?, la pelea entre dos fuerzas. Entonces, este peso, señores, cuando este peso es mayor que esta fuerza flotante, ¿qué va a pasar? Pues, hombre, como la venció, entonces, mire, esta piedrita se va al fondo. Ah, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿ya dejó de actuar la fuerza flotante? No, señor. La fuerza flotante no se da por vencida nunca. Así está en las últimas, señores, la fuerza flotante está actuando ahí.
Solamente que, ¿qué pasó? Pues que el peso es mayor, lo superó y por eso va abajo. Pero, ¿y qué pasa cuando ya está en el fondo? Nunca, señores, nunca se da por vencido. Mire, la fuerza flotante sigue ahí, ¿no? Entonces, se fue al fondo, ¿fue por qué? Porque el peso fue mayor, fue superior a ella. Entonces se fue al fondo. ¿Listo? Pero ojo, así está en el fondo, sigue actuando esa fuerza flotante. ¿Listo? Entonces, aquí es donde Profe, una se pregunta. empieza. Sí, señor. Entonces, ¿por qué la denota como FB? ¿Cómo? Es que ahí la está denotando como FB. A la fuerza flotante. Sí. ¿No sería Correcto. FF? ¿FF? Ah, sí, Sí. por eso le digo. No, no se preocupe. Como le dije, Ah, es que no verá. importa. No, por eso. Lo que pasa es que dependiendo del autor, dependiendo del libro que usted maneje, ¿cierto? Pues algunos incluso la representan, esa fuerza flotante la representan solamente con la letra E de empuje. Otros llegan y la representan, esa misma fuerza la representan con la letra FF de fuerza flotante, de flotación, ¿cierto? Eso ya es convenciones que utilizan los autores como tal, ¿no? Lo importante aquí es que usted tenga en cuenta que esa fuerza, que si la llame usted FB, E o FF, ¿cierto? Es la fuerza flotante, que nunca se da por vencida, nunca se da por vencida. Siempre va a estar oponiéndose, ¿no? A ese cuerpo, ¿ya? Va a tratar de sacarlo. Tanto es así, señores, ¿ya? Que vamos otra vez a hacer mi cuerpito. Tenemos aquí el cuerpo, ¿cierto? Perdón, tenemos aquí el fluido. Entonces, tanto es así, muchachos, que si el cuerpo que usted va a meter es un cuerpo, bueno, no importa, como le digo, la forma aquí en ese momentico no nos interesa. Pero entonces, si el cuerpo no es muy pesado, esta fuercita dice, no señor, qué pena, ¿listo? Pero entonces como aquí el peso, mírelo, el peso no es tan grande, ¿listo? Esta fuerza dice, no señor, yo no voy a dejar, mi interés es que usted no venga aquí porque usted no es de mi naturaleza, entonces váyase, ¿cierto? Miren, entonces aquí se va a presentar ese problema, ¿no? Entonces aquí empezamos a hacer un análisis. Entonces decimos, miren, si la fuerza de flotabilidad o boyante, o empuje, como la quiera llamar, es mayor al peso, ojo, al peso del cuerpo, entonces, ¿qué concluimos? Que el cuerpo asciende. Creo que está bien escrito así, chicos. Ascender, creo que es así, ¿no? ASC, ¿no? Creo que no. ¿Me corrigen, señores? Yo creo que está bien. No me acuerdo, pero creo que sí, ¿no? Vale. Sí, profe. Ok. Entonces, miren, ese es el primer caso. Miren. Si el peso del cuerpo, y entonces aquí es donde vienen ya las propiedades físicas. Entonces, miren, ¿el peso de qué depende? El peso del cuerpo ya depende de propiedades físicas de la materia, como por ejemplo el peso específico o la densidad de ese cuerpo. ¿Cierto? Miren. Entonces, observen eso. Si tiene una densidad o un peso específico pequeño en comparación con la densidad o peso específico del fluido que estemos hablando, pues entonces va a pasar eso, que la fuerza boyante será mayor que el peso y por ende el cuerpo ascenderá. ¿Listo? Usted lo puede colocar aquí dentro del fluido. Vamos a imaginarnos otra vez que aquí está el fondo del fluido. ¿Sí? Mire, así representamos este fondo también. ¿Cierto? Entonces usted lo puede colocar, ese corchito lo puede colocar aquí, miren. Pero en el momento en que quitó los dedos, él automáticamente va a ascender. ¿Por qué? Porque su peso específico de densidad son menores al peso específico de densidad del fluido. ¿Listo? Y pasa eso. Se puede presentar otro caso. ¿Cuál? Que el peso específico de este cuerpo, peso específico del cuerpo, verá, ojo, C estoy utilizando para cuerpo, peso específico o la densidad de ese cuerpo sean iguales a la densidad o peso específico del fluido, ¿cierto? Mire, densidad del fluido. Cuando este peso específico del cuerpo es igual
al peso específico del fluido, va a pasar que esta fuerza boyante pues va a ser igual al peso, y entonces ¿qué le va a pasar al cuerpo? Que el cuerpo se mantendrá en una posición determinada dentro del fluido. ¿Eso qué quiere decir? Que llegó usted y colocó este cuerpo, no sé, llamemos madera, no sé, ¿cierto? Lo colocó aquí en esta posición, ahí donde está. Quitó los dedos y él se quedó ahí, ¿cierto? Se quedó ahí, ¿no? Llegó, lo volvió a colocar más abajo, quitó los dedos, se quedó ahí. ¿Listo? Eso pasa cuando la fuerza de empuje, ¿cierto?, es igual al peso del cuerpo. Profe, pero no nos decía en una oportunidad que, por ejemplo, el peso específico de un cuerpo o el peso específico del fluido son propiedades propias de cada cuerpo. Sí, señor, eso es así. O sea, jamás el peso específico de un cuerpo va a ser igual al peso específico de un fluido. O bueno, jamás un cuerpo cualquiera va a tener el peso específico de otro cuerpo o de un fluido, jamás. Entonces, lo que pasa es que, ojo, en la naturaleza jamás. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, el hierro, siempre su peso específico va a ser el que usted lo mira en la tabla. ¿Listo? Y el de cobre será el de cobre. Pero jamás va usted a conseguir, por ejemplo, va a decir, por ejemplo, mire, vea, yo tenía cobre aquí en la casa y le medí el peso específico y me dio el mismo del acero. No, eso es imposible, eso jamás. Lo que pasa, señores, es que usted, si puede, ojo con esto, si puede mezclar materiales, ¿cierto? Cuando se habla de metales, esa mezcla se conoce como aleaciones. Entonces, llegar y mezclar materiales y con esos materiales sí conseguir ya un peso específico determinado, ¿cierto? Entonces, usted puede decir, ya, mire, entonces llegué yo, hice un material aquí, llegué y le di la forma, por ejemplo, de cilindro, supóngase, ¿cierto? Y llegué, entonces, le coloqué, por ejemplo, pedazos de madera, aquí arriba, aquí le coloqué pedazos de bronce, ¿cierto? Y aquí pedazos de hierro, y lo hice en diferentes proporciones, y al final obtuve, mire, con todo esto, el peso específico, por ejemplo, supongamos, del acero. ¿Listo? Ya, mire, y el acero pues tiene su propio peso específico, ¿no me entiende? Pero eso es otro cuento. Pero lo que yo les digo es que jamás usted va a encontrar en la naturaleza, así como tal, ¿no? Fluidos, por ejemplo, que digamos que el fluido del agua sea igual al fluido, por ejemplo, de la gasolina o así. No, eso sí no, ¿ya? Eso ya están establecidos. Bueno, sigamos aquí, señores. Entonces, habíamos visto ya dos casos. Primer caso, segundo caso, y vamos con el tercer caso. Aquí dijimos que la fuerza boyante es mayor, ¿cierto?, que el peso y por ende, pues el peso flota. Pero vamos con el último caso, que es ¿cuál? Cuando la fuerza boyante es menor que el peso, que fue el caso que empezamos analizando el día de hoy. Miren, el peso es mayor que la fuerza boyante. Cuando pasa eso, ¿qué pasa? Que el cuerpo desciende, mire, se va al fondo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, repitamos el mismo esquema. Tenemos aquí una esfera, imagínense que es de acero, pues, para que se vaya dando cuenta, un balín, ¿cierto? Entonces, mire, el peso de esto es pues muy grande, mire, aquí está el peso, es muy grande en comparación con la fuerza boyante. Entonces, mire, si el peso de ese cuerpo es mayor que la fuerza boyante, o como está aquí, la fuerza boyante es menor que el peso, sencillo, el cuerpo desciende. Muchachos, yo no sé, yo creo que es ese C también, ¿no? Desciende, creo que es con ese C. Me disculpan aquí, señores, porque estoy con esta duda. Yo creo que se escribe desciende ese C. ¿Vale? Bueno, entonces, señores, vemos esos tres casos. ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos un resumen rápido, señores, por favor, para que quede claro el día de hoy. Primero, la fuerza boyante, señores,
es una fuerza vertical. Una fuerza vertical que actúa hacia arriba. ¿Listo? Es una fuerza vertical que actúa hacia arriba, siempre. Vertical hacia arriba. ¿Listo? Y se produce en el instante en que usted ponga en contacto un cuerpo con el fluido. El fluido puede ser cualquiera, no necesariamente agua. ¿Listo? Eso es lo que debe quedar claro. Ahora, eso es la fuerza boyante. Ahora, ya dependiendo de otra condición, que es el peso del cuerpo, entonces ahí vemos que se presentan tres casos. ¿Cierto? El cuerpo asciende, el cuerpo se mantiene en una posición determinada o el cuerpo desciende. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? Pues bien, antes de continuar, señores, vamos a mirar, creo que aquí no está. Vamos a mirar a un amigo muy importante, señores, que fue el que descubrió este principio. Este amigo se llama el amigo Arquímedes. Arquímedes. Para recordarles un poquitico, señores, este señor Arquímedes data del tiempo 282, creo que es, a 330, 340 antes de Cristo, señores. Ojo con eso, ¿cierto? Y ese principio ha quedado, permanecido, ¿cierto? Hasta nuestros tiempos. Y es la clave para hacer los diferentes aparatos y para explicar los diferentes fenómenos que tienen que ver con la parte de flotabilidad. ¿Sí se dan cuenta? Pues bien, señores, este señor Arquímedes era un matemático, para mí era un ingeniero mecánico. Recuerden, yo soy ingeniero mecánico, para mí este tipo era un ingeniero mecánico, de manera un durísimo. Él tiene muchos inventos, ¿no? Que tienen que ver con la mecánica. Entonces, este señor era un matemático, físico, filósofo, un tipo era de todo un poquito. Antes la gente como que tenía mucho tiempito para dedicarse a hacer todas esas cosas, ¿no? Y además de eso, este señor, este sabio, era también parte de la corte del rey, ¿no? Era el sabio del rey, era el duro, ¿no? Era la persona a la cual cuando tenía que el rey tomar decisiones acudía a él, ¿no? Decisiones relacionadas pues con este campo del conocimiento. Una de esas decisiones fue que un día, esto sucedió en un país, en un pueblo, no sé, Iracusa o Giracusa, algo así es el nombre. Y entonces llegó el rey, ¿cierto? Y pues ya tenía como que muy vieja la corona, entonces llegó y quiso cambiarla. Entonces llegó y mandó a llamar a sus dos orfebres, ¿cierto? Dos orfebres, pero este rey por algunas razones no le tenía mucha confianza a estos dos orfebres. Parece que ya tenía algunas dudas sobre ellos. Entonces llegó y le mandó, les dijo, no, mire, yo necesito que me hagan una nueva corona y aquí les doy, ¿cierto? Les dio, creo que fue como una libra de oro o algo por el estilo, una libra, un kilo de oro, no me acuerdo. Digo, miren señores, este es oro puro, tenga. Yo necesito que me fabriquen una corona con este oro. Pues cuenta la historia que el rey, pues repito, estaba como dudoso. Dijo, ¿qué tal que estos no le echen todo el oro a la corona y lo mezclen? ¿Cómo saber eso? Entonces, ¿a quién llamó? A nuestro amigo Arquímedes, el duro. Entonces llegó y le dijo, vea, tengo este problema, ¿qué hago? Entonces llegó Arquímedes y hasta ese entonces él no tenía la solución, ¿sí? Cuenta la historia, pues que él se la pasó, creo que alrededor de un mes más o menos, ¿sí? Si no es más. Y el tipo todo el día, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono ese problema? Y cosas de la vida y así las cosas a veces se dan, no siempre va a ser por cuestión de cálculos, ¿cierto? Sino también así. Chicos, les pido disculpas, me está llamando la profe Viviana. Regálenme un minutico, ¿vale?
Bueno, chicos, entonces sigamos aquí con esto. A ver, entonces verán, ¿no? Les estaba comentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que ya este señor Arquímedes, miren, así surgen las cosas, ¿no? Este señor Arquímedes llegó y hizo lo siguiente, ¿no? Él llegó y se dio cuenta, pues, de que él se metió, ¿no? Una vez se metió a la tina, ¿listo? Y en la tina, apenas se metió, se observó que parte del fluido que estaba dentro de la tina, supóngase ahora que esta es la tina, apenas él llegó y se sumergió, parte del fluido salía de aquí, ¿cierto? Salía. ¿Fue suficiente esa observación, señores, para encontrar el principio que lleva su nombre, ¿no? Este tipo fue tanta la alegría que le dio cuando él observó esta situación, este fenómeno, que, ¿qué les digo? Él se olvidó que estaba desnudo, señores, y salió desnudo por la calle principal del pueblo, ¿cierto? Hacia el Palacio del Rey, ¿cierto? Y cuando llegó allá, lo primero que dijo fue esta palabra que es bien famosa, eureka, ¿cierto? Que significa lo encontré. Él encontró ahí la solución, ¿cierto? Al problema que el rey le había planteado. ¿Cómo saber si esa corona era o no era de oro? ¿Bien? Pues bien, señores, nosotros posteriormente en la próxima clase pues vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con eso. Vamos prácticamente a repetir lo que hizo Arquímedes, ¿no? Cuando descubrió. Entonces, resumiendo esto, Arquímedes descubrió el principio que lleva su nombre, principio de Arquímedes, ¿cierto? Que dice que esa fuerza boyante es igual a ¿qué? Al producto del peso específico del fluido por el volumen desplazado. Peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Listo? Ojo con eso, por favor. Esto fue lo que el tipo descubrió cuando se metió a la ducha. Perdón, a la tina, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el volumen desplazado? Es otro concepto que debemos definir. ¿Qué es para ustedes el volumen desplazado, señores? ¿Qué me dicen? ¿Qué entienden ustedes por volumen desplazado? La superficie que está en contacto con el líquido o sumergido. Exactamente, ¿no? Entonces eso es, señores, miren. Cuando hablamos de volumen desplazado, ahí está. Entonces nos imaginamos, por ejemplo, que aquí hay un cuerpo, ¿cierto? Entonces, para los que no tienen claro esa parte de volumen desplazado, ¿qué será el volumen desplazado? Es la parte del cuerpo que se encuentra en contacto con el fluido. La parte del cuerpo que está en contacto con el fluido. ¿Listo? Que está mojada. De pronto la palabra mojada no es técnica, pero para que me entiendan ustedes, ¿cierto? Es una palabra pues muy normal, ¿cierto? Es la parte del cuerpo que está mojada, que está en contacto, mire, con el fluido. A ese volumen que me da esa parte mojada es lo que se conoce como el famoso volumen desplazado. ¿Listo? Este es el volumen desplazado. ¿Listo? Y repito, esto es el peso específico. Peso específico. ¿Listos? Bueno, bien, señores, entonces aquí tenemos esto. Ok. Bueno, entonces miremos a ver qué más hay en estas diapositivas. Entonces, mire, aquí dice que siempre que un objeto flota o esté sumergido por completo en un fluido, este estará sujeto pues a las fuerzas de flotación, ¿no? Ya lo habíamos explicado acá, ¿listo? No importa que el objeto baje, ¿no? La flotación, la fuerza de flotabilidad siempre va a estar ahí. Aquí dice, la flotabilidad dice que es la tendencia que tiene un fluido a ejercer fuerza sobre todo cuerpo que se encuentre sobre él. Ya lo explicamos aquí. Y la estabilidad dice que se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a su posición original una vez se haya inclinado con respecto a un eje horizontal. Muy bien. Listo, mire, esta es una notica importante, por eso las tengo por acá.
dice que es importante hacer notar que la fuerza de empuje no depende del peso, del objeto sumergido, ¿cierto? Mire, la fuerza de empuje o fuerza bullante no depende del peso, ¿listo? Sino depende del peso del fluido desalojado, depende del peso del fluido desalojado, ¿ya? Mire lo que dice aquí. Si tenemos diferentes materiales como el acero, el aluminio, el bronce, todos que tengan igual volumen, entonces todos experimentarán la misma fuerza de empuje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La fuerza de empuje no depende del peso del objeto. ¿De qué depende? Mire, depende, ¿cierto? Es del fluido que estemos considerando y depende específicamente del volumen que esté desplazando esto. No depende de nada más. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ya? Esa es la fuerza de empuje. Ahora, que un cuerpo se sumerja o no se sumerja, ya es otro cuento. Ahí ya estamos hablando de un equilibrio de fuerzas, que es otro cuento. ¿Listo? Pero la fuerza boyante como tal solamente depende de estos dos parámetros. ¿Ya? Dice que depende del peso del fluido desalojado. ¿Qué es el peso del fluido desalojado? Es esto, mire. ¿Esto sale de qué? De esta ecuación. Peso es igual a ¿qué? A peso específico, ¿cierto? Sobre el volumen. En este caso, volumen desplazado, ¿cierto? Y ese es, pues, el peso específico del fluido. Entonces, de eso depende, ¿no? Esto sería el peso, ¿no? Bueno, listo. Ah, perdón, aquí está mal, disculpe, qué pena. Es al revés. Aquí está. Peso específico del fluido va a ser igual a ¿qué? Al peso, ¿cierto? Del volumen desplazado. Peso del volumen o del cuerpo. Peso del cuerpo o peso desplazado, más bien. Peso del fluido desplazado. ¿Cierto? Entonces, si usted despeja ese peso del fluido desplazado, se va a encontrar con que eso va a ser igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Eso es. ¿Ok? De eso depende únicamente esa fuerza boyante. ¿Listo? Aquí está pues ya lo que habíamos hablado nosotros aquí, ¿no? El análisis que habíamos hecho, ¿no? Los tres análisis. Mire qué pasa cuando el peso es igual al empuje, pues se presenta un equilibrio. ¿Qué pasa cuando el peso es menor que el empuje asciende? Bueno, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿No? Aquí lo que traté de dar a conocer de este gráfico, señores, es eso. Mire, que cuando usted mete un cuerpo, mire, en este caso una roca, la mete en un fluido, usted puede hacer el experimento tranquilamente, ¿no? Mete una cuchara, por ejemplo, en un vaso, o en este caso, mira, aquí tenemos una probeta, ¿no? Que tiene de fluido un volumen de 22 mililitros. Cuando esta roca la mete aquí, ¿qué pasa? Que los 22 mililitros ascendieron, en este caso, ¿cuánto? A 26, indicando que efectivamente, ¿cierto? Hay un volumen que se desplaza, ¿listo? Si usted mide este volumen desplazado, puede encontrar la fuerza boyante. Eso es lo que estamos explicando en este cuento. ¿Listo, chicos? ¿Ok? Entonces, muchachos, hasta aquí, ¿qué pregunta tienen? ¿Alguna inquietud? ¿O está todo claro? ¿Aló, chicos? Todo claro, profe. Vale, chicos. Bueno, si no hay preguntas, señores, por el momento dejamos ahí, ¿vale? Dejamos ahí, ya nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Cuídense mucho, señores. Ya nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias por tu Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao, que esté bien, Miguel.